Éxodo 20, versos 4 al 6, dice así, hermanos: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y verso 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bien, hay otra versión que quiero también leerles. Dice así: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Hace 8 días, hermanos, veíamos que generalmente pasamos por alto el primer y el segundo mandamiento. Lo decimos de memoria, no lo sabemos de memoria, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí? Y decimos, este no aplica para nosotros. Por lo tanto, en muchas ocasiones no le ponemos el sumo cuidado que merece. ¿Sí? Y es donde podemos bajar la guardia y podríamos abrir la puerta o la ventana para que puedan llegar otros dioses u otras cosas, ¿no? Que puedan suplir en nuestro corazón lo que le pertenece solamente a Dios. Bien. También, hermanos, permítame leerle Deuteronomio capítulo 5, verso 8. Es algo muy similar. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Estoy leyendo Reina Valera 60. 9. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, hermanos, solamente es una repetición de este mandamiento. ¿Sí, hermanos? Recordemos que los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20, también en Deuteronomio capítulo 5 y a lo largo de toda la Escritura. Bien, hermanos. Ok. Este es el primer mandamiento, o es uno de los primeros mandamientos que condena el tener muchos dioses, que condena el politeísmo. Pero, hermanos, Dios le está pidiendo al pueblo de Israel hace 2000, aquí hice mi cálculo, déjenme sacar mi calculadora, hace 3250 años, hace 3275 años, está ahí ese debate de cuándo fue. Hace tiempo, en ese tiempo, hermanos, en el 1300, 1250 antes de Cristo, cuando el mundo era politeísta. Dios, el yo soy, les decía: no tengan dioses ajenos delante de mí, y no te hagas imagen ni semejanza de cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar. Era un mandamiento o era una petición que no se había, valga la redundancia, pedido nunca, que no se había solicitado. Entonces el pueblo de Israel estaba recibiendo una ordenanza extraordinaria para este mundo o esta época politeísta, hermanos. ¿Sí? 3250 años más o menos. Esto nos quiere decir que el Señor Dios, que Dios no puede ser representado o atrapado en una imagen. Aquí les puse, hermanos, a ver si agarra el láser aquí. No, en la pantalla no. Las deidades con las cuales había el pueblo de Israel estado en contacto, ¿no? Y seguramente algunos de ellos sirviendo. Entre ellos decíamos, en su formación, en la primera etapa de su vida, Moshe.
¿Sí? Aquí les puse un ídolo cananeo. Y aquí, hermanos, un ídolo al cual le están entregando en sacrificio a una criatura, ¿no? Entonces, hermanos, el Señor, nuestro Dios, dice: yo no puedo ser representado o atrapado en ningún tipo de imágenes como estas. ¿Sí, hermanos? Nosotros no podemos atrapar a Dios. Tampoco podemos manipular a Dios. ¿A usted puede tomar a Dios y agarrarlo y esconderlo? No, ¿verdad? Intente agarrar agua con su mano. Intente agarrar el aire. No, ¿verdad? Pero si pudiéramos nosotros, que no es el caso, pero si pudiéramos nosotros darle una forma a Dios, ¿dónde lo tendríamos, hermanos? Si le diéramos una forma y lo talláramos, ¿dónde lo tendríamos? ¿Qué hace la gente cuando talla un ídolo, hermanos? Vaya. Bueno, nos lo colgamos, dice mi hermana, no lo había pensado, pero sí es cierto. Yo decía que lo ponemos en un nicho, ahí en el buró, junto a la tele, ¿no? En una esquinita, pero sí es cierto. Nos lo podemos colgar. Si pudiéramos, pero no se puede, hermanos. Nosotros no podemos darle forma a Dios, como lo hacían los egipcios, como lo hacían los cananeos, como lo hacían los romanos, como le hacía todos los pueblos, hermanos. Los romanos tenían ídolos muy similares a esos, que eran de sus ancestros o de héroes mitológicos, ¿no? Que después se fue dando forma a lo que conocemos ahora en el sincretismo religioso, ¿no, hermanos? Sí, y ya tienen nombres cristianizados, pero el trasfondo es esto. ¿Bien, hermanos? Bien. Si el Dios en cuestión, ¿por qué no podemos nosotros darle forma y por qué Dios no nos permite que lo tengamos como un ídolo? Porque en la antigüedad y hasta el día de hoy, ¿qué pasa, hermanos? Si el Dios o el ídolo en cuestión cumplía nuestra petición o cumple nuestra petición, hermanos, entonces le damos alabanzas, ¿no? Hasta lo recomendamos. Pero ¿qué pasa si esa deidad a la cual yo le pedí algo no me cumple, hermanos? ¿Qué hacen con ese que le voltean de cabeza? Hasta que me cumplas. ¿Qué deidad es, hermanos? Bueno, ese. Pero es lo que hacíamos, ¿no? O lo que hacemos, ¿sí? Cuando somos idólatras, entonces no le damos ofrendas, no le damos alabanzas. En ese entonces no se les regaba aceite para ungirlos, ¿no? Porque era la manera en la cual podíamos nosotros manipular a las deidades o lo que se consideraba como divino. Pero el mandamiento dice que está prohibido hacer y rendir culto a imágenes o esculturas. Eso nos queda claro, ¿verdad, hermanos? Y cuando escuchamos este mandamiento, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Dónde se va nuestra mente? ¿Hacia quién, hermanos? Hacia nuestro amiguito, nuestro familiar que sí lo hace, ¿verdad? Sí, que sabemos que tiene ahí sus figuras de acción, dijeron por ahí, ¿no? Pero, hermanos, muy en lo profundo del pueblo de Israel pudo haber existido la tentación de adorar a Dios por medio de imágenes. ¿Qué sucedió cuando Moisés subió al Sinaí? ¿Cuántos días estuvo en el Sinaí y no regresaba, hermanos? Aprox 40 días. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Qué le dijo Aarón? Aarón, haznos un Dios, porque pues ya se murió Moisés, ya se murió nuestro líder. Queremos a alguien. Tú nos vas a guiar y queremos que nos hagas un ídolo. Y tomaron un ídolo que habían conocido ¿en dónde, hermanos? En Egipto, ¿sí? Pero en lo profundo de ellos, seguramente, como siempre nos dicen nuestros amigos, no adoramos a Dios a través de esa imagen, ¿no? ¿Sí? Pero siempre está esa tentación, mis hermanos. Sea una necesidad profunda, o sea, por copiar lo que hacía el pueblo egipcio, donde estuvieron, ¿cuántos años, hermanos? 430
30 años. ¿Sí? Entonces, hermanos, si nosotros nos vamos a una región, nos vamos al norte, hermanos, en 6 meses ya traemos el acento. Si usted se va a mi tierra, a Campeche, en 6 meses ya traemos el acento. Ahora, 430 años en cuestiones religiosas, hermanos, quiera o no, algo se pega, hermanos. Algo se pega. Entonces ellos adoraron a un becerro, bueno, no todos, sí, un buen número del pueblo de Israel y de algunos otros allegados que se fueron con ellos, y que después los levitas junto con Moisés, pues usted lo ve en el registro bíblico, en el libro, en los libros bíblicos, donde se ordena que pues exterminen a aquellos que adoraron al becerro, ¿no? Pero hermanos, siempre en el ser humano está esa tentación. ¿Qué es un ídolo, hermanos? ¿Qué es un ídolo? A ver, vamos a ver acá. ¿Qué es un ídolo? Es una imagen de una deidad, objeto de culto. Solamente puede ser, vamos a ver qué dice la Escritura en Jueces capítulo 17, versos 3 al 4, segundo libro de los Reyes capítulo 21, verso 7, y el libro del Éxodo 34, 17. ¿Qué es un ídolo, hermanos? Jueces 17 dice: entonces él le devolvió el dinero y ella dijo: ahora consagro estas monedas de plata al Señor en honor a mi hijo, y haré tallar estas monedas, tallar una imagen y fundir un ídolo. Así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 monedas de plata, se las dio a un platero, quien, ¿qué, hermanos? Los fundió, los convirtió en una imagen y un ídolo. Y los pusieron, ¿en dónde? En una casa, en un altar. ¿Qué es un ídolo, hermanos? Es algo que se va a dar forma, se talla. Segundo libro de los Reyes 21:7, incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera y la colocó en el templo. ¿Sí? Manasés fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios, hermanos. Talló, hermanos, y lo puso de la diosa Acera y la colocó en el templo. Éxodo 34, 17, no te hagas dioses de metal fundido. ¿Sí? Entonces, desde los registros antiguos ya se tiene la idea de cómo, qué es un ídolo, ¿no? Que es un elemento tallado para darle una forma, valga la redundancia, de una divinidad. Algo, objeto de culto, de rendirle un culto. Una semejanza, hermanos, se refiere a una estatua, una pintura, de cualquier cosa que nosotros hayamos visto, de cualquier cosa que conozcamos. Por ejemplo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué pidieron? Un becerro, algo que habían visto 430 años atrás. Bueno, no 400 todos, no, pero los padres y los abuelos y los bisabuelos y tatarabuelos vieron eso, hermanos. Y aquí vamos a entender también un poco la última parte de esta sentencia del mandamiento. Bien, hermanos, la prohibición era algo raro para todas las naciones, pues todos tenían diferentes dioses. Y si nos vamos o recordamos esta historia de Jonás, cuando estaban naufragando, todos rendían o pedían a su Dios, ¿no? ¿Y qué pasa? Y lo vemos en los registros bíblicos. Constantemente, cuando se dan cuenta que nuestros héroes de la fe solamente les sirven a Yahvé, se sorprenden. ¿Pero cómo? No, pues nuestro Dios es el Dios de todo. ¿Sí? Entonces, era algo bien complicado de comprender para la sociedad, las diferentes naciones de todo el mundo, hermanos, porque ningún Dios lo había solicitado. Entonces, hermanos, a diferencia de los mandamientos como no matarás, no cometerás adulterio, como no hurtarás, pero ya lo dije, como el de no levantarás falso testimonio, que solamente son sentencias, no lo hagas, no hagas esto. Este mandamiento y el del Shabbat, si usted ve, son los mandamientos que tienen más explicación, son más enfáticos, son más expositivos, ¿no? Donde el Señor nos da más elementos. ¿Por qué, hermanos? Porque no se había guardado anteriormente.
entonces se le tenía que explicar al pueblo lo que Dios quería y necesitaba y cuáles eran las consecuencias. Entonces, si usted se da cuenta en su Biblia, este segundo mandamiento y el del sábado son los más extensos, porque eran importantes, eran nuevos y era necesario ser específico para darle los elementos al pueblo para poderlo guardar. La semana pasada, hermanos, vimos a estos dioses ajenos. Y este mandamiento va de alguna manera de la mano. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros hacemos imagen o semejanzas, las tallamos, hacemos una escultura, una pintura como objeto de adoración, hermanos, ok, es parte de un culto pagano, ¿no? Pero, hermanos, hace 8 días veíamos que estos elementos que vemos aquí atrás, también de manera muy sigilosa, se pueden adentrar en nuestra vida y en nuestro corazón, ocupando un lugar como si fuera Dios. Una semejanza. Y aquí lo tenemos, hermanos. El trabajo, el dinero, la profesión, ideas, la iglesia. A veces estamos bien orgullosos, ¿no? Y nadie entra más que nosotros y somos los únicos y puros y verdaderos. La doctrina, hermanos, la anteponemos a veces antes que el evangelio. La imagen personal, la posición social, el cuerpo humano, el pastor, decíamos los pastorcéntricos, la escuela, el equipo deportivo, el país, el ego, la religión, las posesiones, la casa, la ropa, el coche, el reloj, las bancas del templo. ¿Sí? Hay iglesias que no tienen bancas, hermanos, y a veces nos enorgullecemos y eso puede convertirse en un ídolo, hermanos. Pero también, hermanos, la idolatría se tiene que ver o se ve en las aguas benditas, en el escapulario, en las expresiones como yo declaro, yo decreto, por la sangre de Cristo eres salvo, ¿no? El agua del Jordán, las velas de colores, el placer, el confort, la fama, la pareja, el autoritarismo, el totalitarismo, la magia, los horóscopos, la astrología, la interpretación del futuro, de los sueños. Algunos de ustedes tienen libros de interpretación de los sueños, ¿eh? No he ido, pero no me lo han enseñado, pero yo sé que ahí anda. Espiritismo, adivinación, invocación de los muertos, limpias, brujería, que te pasen el huevo, que te pasen en Catemaco, no sé qué tantas cosas, ¿no? Esos son nuestros ídolos, hermanos, que veíamos hace 8 días, que va de la mano en esto, y que no solamente podemos enfrascar este mandamiento con lo totalmente religioso. Cuando escuchamos el primer y segundo mandamiento, sí, mi tía la que va a aquella iglesia. Y nosotros, aquí están los nuestros. Y que constantemente nosotros estamos cayendo. ¿Por qué, hermanos? Porque ocupan el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón. Bien, hermanos. Pero también es importante mencionar, recapitulando en la historia de Israel, porque también esto puede dar a entender la parte de la prohibición de hacer imagen, semejanzas. Entonces está prohibido, hermanos, hacer elementos tallados, está prohibido pintar, hacer arte. No, hermanos, de ninguna manera. No estaba prohibido realizar obras de arte o esculturas. La prohibición inicia cuando esto se convierte en un objeto de culto, de adoración. ¿Sí, hermanos? Bien, hermanos, ¿sí vamos comprendiendo esto? Y vamos a ver por qué. En el Éxodo capítulo 38, 22 al 23, ¿cómo se llama este templo, hermanos? ¿Cómo se llama este templo? ¿Cómo? Bezalel. ¿Quién fue Bezalel, hermanos? Éxodo 38, Bezalel, hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá, llevó a cabo la obra tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Le ayudó a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. ¿Quién era Bezalel? Un artesano experto en grabar, en diseñar y en bordar con hilo azul, púrpura y escarlata sobre tela de lino fino. Bezalel fue el encargado de hacer muchos de los elementos de adoración para el pueblo de Israel. ¿Sí, hermanos?
Entonces vemos, y estamos en Éxodo 38, tiempo después, que no estaba prohibido tallar o hacer cosas mientras no sean objetos de culto que le quiten el lugar a Dios. ¿Sí? Y vamos, primer libro de los Reyes 6:32. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras, flores abiertas. Las puertas con las decoraciones de querubines y palmeras estaban revestidas de oro. Primer libro de los Reyes, capítulo 7:22. Los capiteles de las columnas tenían forma de lirios, así quedó terminado el trabajo de las columnas. Primer libro de los Reyes 7:29. No les he puesto los textos. 7:29. Tanto los paneles como los travesaños estaban decorados con tallas de leones, bueyes y querubines. Por encima y por debajo de los bueyes y leones había como adorno una guirnalda. ¿De qué habla aquí? Del templo, ¿no? De Salomón. Números 21:8-9. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Bueno, aquí, hermanos, les puse la imagen del Arca de la Alianza. ¿Sí, hermanos? El templo de el templo de Salomón. En alguna ocasión escuché a un sacerdote argumentar que era válido hacer ídolos. ¿Por qué? Porque Dios había pedido eso, ¿no? Lo que él pasaba por alto es que esos no son objetos de adoración o de culto. Y lo que ellos hacen sí es con un objeto de adoración y de culto. Bien, vamos a abrir un poquito, vamos a ver aquí lo de la serpiente. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Qué pasaba, hermanos? Si había una epidemia de serpientes en el desierto. Y el que mordían, ¿qué pasa cuando le muerde una serpiente a uno y le mete veneno? Nos llamábamos, ¿no? Pero entonces dice el Señor: todos los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Israel se empezaba a olvidar de Dios. Y una parte importante era, nosotros consideramos que Dios, ¿dónde está? Padre nuestro que estás en ¿dónde? En los cielos, ¿no? Entonces el pueblo se había olvidado de Dios, empezaba a renegar y a hacer su voluntad. Entonces cuando uno es mordido y ve hacia arriba, no era ver específicamente a la serpiente, sino que recordaran que hacia arriba estaba Dios. Ese era el sentido, hermanos. Pero el ser humano siempre es, hermanos, cabeza dura. Y aunque le digamos no hagas esto, lo hace. Y nos vamos al primer libro de los Reyes 18:4. Ezequías, el rey Ezequías. El rey Ezequías quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. ¿Qué pasó aquí, hermanos? ¿Hizo pedazos a quién? A la serpiente de bronce que Moisés había hecho. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente de Israel continuaba ofreciéndole sacrificios. Y hasta le habían puesto ya un nombre: Neustán, que significa algo así como lo profano, ¿sí? Pero ya le habían puesto un nombre y lo adoraban y le llevaban sacrificios, hermanos. El ser humano, siempre en la búsqueda de estar cerca de Dios o de una divinidad, muchas veces cae en idolatría. Entonces, cuando Dios ve que esos objetos se vuelven producto de adoración, hace esto: hizo pedazo la serpiente, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios, no a Dios, a la serpiente. Entonces, ¿qué aborrece Dios, hermanos? La idolatría. Una cosa que aborrece Dios es la idolatría. Bien, hermanos. Entonces, hermano, ¿cuál sería la imagen perfecta de Dios? ¿Cuál sería la imagen perfecta de Dios, hermanos?
¿Quién es? Hebreos 3:1, por favor, hermanos. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Arriba. ¿Estaba qué? Bueno, aquí se supone que está dándole vista al ciego, ¿no? Y estaba dando sanidad y perdón, ¿a quién? A una mujer que lo necesitaba, ¿no? Con el poder de su palabra, con el carácter mismo de Dios, con la gloria de Dios. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Después de qué, hermanos? Después de haber limpiado de nuestros pecados, ¿a través de qué? A través de la muerte en la cruz. Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, cuando alguien le diga, entonces, ¿qué imagen tienen ustedes? Cristo. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Y dónde lo tienes? Aquí adentro, en el corazón. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Cuando nosotros, hermanos, adoramos a alguien, o en este caso a un ídolo, implica el shahab, que es inclinarnos a esa imagen, inclinarnos a esa persona o inclinarnos a esa divinidad, doblar la rodilla o tocar el piso con la frente, como lo hacen los orientales, ¿no? Que oran hasta tocar el... Lo hacen como señal de respeto o como señal de adoración a un superior o a alguien, a un rey o a una divinidad. Lo que implica sumisión a la voluntad de esa deidad o persona. La imagen, hermanos, es lo que tenemos que cuidar. La imagen de los demás no debe y no tiene por qué dominar nuestra voluntad. Ni siquiera la imagen del pastor, ni siquiera la imagen de la esposa. Aunque ya vi a mi esposa, ya me echó los ojos de fuego. Eso es lo que sucede, hermanos. A veces veneramos, no, es una broma, pero a veces veneramos más a la esposa, al esposo o a los hijos o a los papás que a Dios, hermanos. Y es donde debemos tener sumo cuidado, hermanos. Porque ya de alguna manera estamos nosotros poniendo nuestra voluntad o adoración a un ser finito. Gálatas 5:13. ¿Por qué Dios nos da este mandamiento, hermanos? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Pero antes del desierto, en Egipto. ¿Qué estuvo haciendo ahí? ¿Estaban felices? ¿Eran libres? No, estaban esclavos. ¿Qué quería que el pueblo de Israel disfrutara? De libertad. Pero libertad plena. Porque lo más seguro es que ellos iban a crear sus propios dioses, sus divinidades, para volverse a esclavizar. Un hermano me dijo hace unos años, que se convirtió al evangelio. Dice, es que, hermano, en la carretera luego ponen a el santo que usted quiera, en el tope le ponen un hilo y nos piden cooperación, hermano. Pero, hermano, aunque no quisiéramos o no tuviéramos, pero veíamos que el santo nos estaba viendo. Y pues teníamos que dar porque le tenemos miedo al santo. Nos estaba viendo. Nos iba a castigar, ¿no? Eso es idolatría, ¿no? Que ya el hermano reflexionaba que era en la manera en que ellos tenían de comprender la parte religiosa, ¿no? Digo, ¿y ahorita cómo es? No, pues ahorita ya no les damos nada porque ya sabemos que no nada. Y yo no entendía eso hasta que una vez pasando por esa región o esa zona, nos ponen el hilo, la soga, nos paran para pedir cooperación, pero con la imagen grandotota ahí, un niño pidiendo y un varón con una imagen gigante, hermanos, viéndonos. Uno no sabe, pero para el que venera, pues siente, ¿no? Siente esa conexión, ¿no? Bien, Gálatas 5:13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad.
Pero no usen, ya viene a otras sentencias, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, sino úsenla para servirse unos a otros. ¿Con qué, hermanos? Con amor. Con amor. No hacer imágenes, no crear semejanzas de algo superior, hermanos, entre comillas, va a evitar que alguien nos condicione, que alguien nos diga idólatras, de depender de alguien o de rendirnos ante algo que no sea Dios. Y esto, hermanos, va más allá de lo religioso. Ya ponía algunos elementos, pero también, hermanos, implica no rendir nuestra voluntad a un futbolista, a un basquetbolista, a un candidato. ¿Quién de ustedes da la vida por un candidato? ¿Quién de ustedes no le importa lo que pasa en el mundo porque su candidato es el mejor? Eso es idolatría, hermanos. Y a veces, hermanos, entre familias, dicen que hay cosas que no podemos discutir o tener en controversia, que es la religión, el fútbol, el papel de baño y la política. El papel de baño es importante, ¿eh? También cada quien tiene su marca y cómo colocar. Pero la política, hermanos, cómo ha causado problemas en muchas familias. Terminan las elecciones y aquellos candidatos que se daban con todo, los vemos en el restaurante más importante de la Ciudad de México, comiendo, mientras acá yo ya me peleé con mi hijo, con mi esposa por la política. Allá en Veracruz, cerca de Jalapa, hay un municipio muy pequeño donde los candidatos eran primos, se dieron con todo, la gente bien polarizada, termina y después de elecciones todos reunidos con la abuelita. Pero el municipio polarizado, verdes, amarillos, guindas, azules. Cuidemos, hermanos, de no apasionarnos con la política. Oremos por nuestros gobernantes, sí. Escuchemos las propuestas de nuestros candidatos. Sí, es importante. Es importante salir a emitir nuestro sufragio. Es determinante, sí. Y es un derecho y un deber que tenemos como electores y como cristianos. Porque estamos sujetos a la autoridad de esta tierra. Pero de ahí a venerarlos y meter las manos al fuego por ellos, hermanos, es otra cosa. Bien, hermanos, yo creo que muchos se andan ya dando de topes porque a veces nos perdemos, hermanos, con nuestros candidatos. Y eso, hermanos, es una manera también de idolatría o de servir a otras semejanzas. Es que él es cristiano y creo que todo lo que hace es hasta evangélico. Sí, pero no. No. Social. Del mundo social también hay muchas personas que ayudan. Esa sí es buena persona. No sabemos, hermanos, lo que hay en el corazón. Tampoco, hermanos, cuidemos de no venerar, de no idolatrar la imagen de nuestra iglesia a nivel nacional, distrital o local. No veneren ustedes, hermanos, a ningún hermano. Sí, algunos son nuestros ejemplos, pero hasta ahí, hermanos, porque somos seres humanos y de pecados estamos llenos todos. Hasta el que veamos más digno, bueno, el hermano dice santo, apartado, ¿sí? Pero todos, hermanos, tenemos muchas cosas por las cuales el Señor nos tiene que perdonar. Todos, hermanos. Nuestro culto, hermanos, solamente le corresponde a Dios. Dios es celoso. Es una característica muy particular de Dios. Celoso quiere decir que no tiene la disposición de compartir su amor con alguien más. Y eso, hermanos, le enfurece. Y viene un castigo, viene una sentencia. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué dice el mandamiento? Porque visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tercera y cuarta generación. ¿Qué nos da a entender esto? Que nuestra vida, hermanos, es una vida comunitaria. Y nuestra familia, hermanos, es parte de esa comunidad.
Y las consecuencias pueden ser generacionales. Por el tiempo ya voy a resumir esto, porque voy a la mitad. De esto hay mucho que hablar. Pero ¿qué nos da a entender eso, hermanos? Muy fácil. Muy fácil. Nuestra maldad va a tener repercusiones en el tiempo. El ejemplo que le damos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros empleados, el ejemplo que yo le doy a mi esposa. Dice que llevo 3 kilómetros, yo creo que por manotear, ¿no? El ejemplo que yo le doy a mi esposa, a mis hijos, hermanos, bueno o malo, va a tener sus repercusiones. Y si son de maldad, hermanos, ¿qué va a pasar con mi hija? Mi hijo. ¿Va a seguir mi ejemplo o no? Y sus hijos. Hace algunos años, platicando con un familiar, a mí no me gusta mucho meterme en dilemas o polémicas, hay que cuidarnos siempre. Pero una vez un familiar me dice, empezamos a hablar de las religiones, y yo le invitaba a estudiar la Escritura, la palabra de Dios. No que se viniera a nuestra iglesia, a estudiar la palabra de Dios. Dice, no, hijo, porque yo no voy a cambiar nunca de religión, porque yo voy a seguir en esta religión que me inculcaron mis padres y mis abuelos. Ahí entendemos la maldición generacional, ¿no, hermanos? Solamente los valientes son los que rompen ese tipo de cosas. Solamente los valientes. A veces son los padres, a veces son los hijos. Muchos de nosotros solamente somos herederos de la bendición de Dios porque alguien aceptó el evangelio. En mi caso particular, mis abuelos. Entonces, mi papá la transmitió a un servidor. Mi trabajo ahora es compartir y enseñarle a mi hija y a mi hijo, no solamente el venir, sino enseñarles a ellos el amar a Dios. Amar y servir a Dios. Más allá de lo religioso. Tienen que amar a Dios y tienen que servir al Señor por todo lo que el Señor les ha dado, para que ellos a su vez, a sus hijos, puedan transmitir las bendiciones de Dios, hermanos. Entonces, visito la maldad de los padres, de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre va a ser mayor. Cuando dice visito, voy a castigar. El pecado va a estar en hasta 3 o 4 generaciones. Pero ¿qué dice aquí en contraparte? Sin embargo, ¿hago misericordia a qué? 3, 4 generaciones? No, a miles. 1000 años si quieres. 1000 años. Sin embargo, la misericordia de Dios es muy grande y mayor al castigo. ¿Por qué, hermanos? Porque hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es una expresión evangélica, profética, ya desde el 2º mandamiento. Ya estaba hablando evangélicamente en el Antiguo Testamento el Señor. Ya estaba anunciando en el Antiguo Pacto. Esto nos da a entender que si aquel que está en pecado se detiene, reflexiona, se arrepiente, como tengo la imagen de hasta arriba, si termina el ciclo, si corta el ciclo o el círculo vicioso, si es valiente y se somete al escudriñamiento de la Escritura, hermanos, ¿qué va a pasar con esa persona? El Señor va a tener misericordia de él y de sus generaciones en adelante, hermanos. En la antigüedad se creía, cuando yo nací enfermo, ¿quién pecó, tú o tus padres o tus abuelos? Porque se entendía literalmente esto. Y a veces también nosotros lo entendemos así. ¿Qué te pasó? No, pues, ¿qué te sucedió? Tienes esa enfermedad. Dios te está castigando. Algo has de haber hecho. Y eso, hermanos, es pensar como en la antigüedad.
como hace 3250 años atrás o más atrás. Dios es misericordioso, hermanos. El amor de Dios es inagotable. No guardar este mandamiento es celosamente observado por Dios, hermanos. Y pero también, hermanos, si nosotros, para aquellos que guardan esto, que no guardan este mandamiento, hermanos, tienen un castigo para él, para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, pero entendemos, hermanos, que es temporal, tiene un límite, es finito, en comparación de la misericordia divina que expresa o que evidencia la misericordia de Dios. Hermanos, concluyo con esto, con esta frase. Bueno, vamos a leer Deuteronomio 4, 15 al 20. Se me andaba pasando Deuteronomio 4, 15 al 20. Aquí lo puse en puntos, hermanos, ese pasaje. Deuteronomio 4, 15 al 20 dice: tengan mucho cuidado. ¿De qué, hermanos? De la idolatría, porque no me vieron una figura cuando les hablé en el Sinaí. No se corrompan haciéndose ídolos con formas de hombres o mujeres, o con formas de animales terrestres, como aves del cielo, como animales que se arrastran por el suelo, o criaturas del mar. No adoren a los astros, háblese sol, luna, estrellas, planetas, destellos, lo que quieran, muchas cosas que van a venir más adelante. ¿Por qué, hermanos? Porque la gloria y la adoración solamente le pertenece a Dios. Y ahora sí concluyo con esto. La idolatría, hermanos, rechaza el único señorío de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, cuidémonos mucho, guardemos este mandamiento importante que Dios nos ha dado, hermanos. Y de aquí, una palomita más, hermanos. No piense que este mandamiento es para otras personas, es para nosotros. Porque nosotros, hermanos, nuestra naturaleza es muy idólatra. Y dentro de estas puertas y en nuestros hogares puede haber mucha idolatría. Y debemos tener sumo cuidado para continuar caminando bajo la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Paso a vosotros.